Bueno, a todas y a todos los que están aquí presentes. Bueno, primero, la verdad que es un placer para mí poder hablar de educación popular. Me voy a sacar, ¿no? Un poquito. Más fácil, después me lo pongo. Así que quiero agradecerle a todos los que son parte de la Universidad Popular de Barrios de Pie, también a, bueno, no está ahora, pero a mi compañera Claudia de la agrupación Eva Perón, que también me invitó. Para nosotros desde el espacio tanto militante en Avellaneda, yo milito en la agrupación Eva Perón, como en mi también hoy calidad de funcionaria, estoy en la Secretaría de Seguridad Ciudadana. La educación popular ha sido siempre un marco, un norte, como decía Magdalena, ¿no? Porque para nosotros la militancia o el trabajo es un lugar de aprendizaje, es nuestra escuela, ¿no? Una escuela sin paredes. Entonces, hablar de educación popular y de Paulo Freire es hablar de alguna manera, de mi experiencia de vida y de lo que a mí me formó desde que tenía no sé cuántos años, pero les podría decir que a partir de los 18, cuando terminé la secundaria y salí al mundo real, porque a veces uno vive en un mundo que no es totalmente el real, y pude relacionar mi búsqueda también con un sentido de la vida, principalmente de militancia o de lucha, por donde yo venía, de mi familia obrera, mi papá que se quedó sin trabajo en los 70, poder estudiar gracias a una beca en una escuela, digamos, esa fue mi trayectoria de vida en Quilmes. Pude descubrir ahí, en un determinado momento de mi vida, tipo 20 años, a Paulo Freire. Y listo, me cambió el rumbo total de todo, ¿no? Del sentido de la vida, ¿no? Porque muchas veces te preguntan, bueno, ¿y qué es ser una educadora popular? Porque si a mí me preguntan, ¿qué sos? Soy una educadora popular. ¿Dónde estudiaste? Generalmente te preguntan, en ningún lado. Eh, y bueno, fue una búsqueda. Después estudié cosas, pero siempre mi marco fue ser una educadora popular. Y eso tiene unas anécdotas así, tengo algunas anécdotas bastante raras o divertidas, si quieren, porque cuando siempre trabajé y tuve la suerte, digo yo, o el agradecimiento a la vida de poder hacer lo que me gusta y trabajar de lo que me gusta y de lo que quiero en esta búsqueda, ¿no? Siempre en este camino de la educación popular. Trabajé en muchas organizaciones, espacios, etcétera, hasta que en algún momento también empecé a trabajar en el Estado. Trabajar, siempre para mí trabajo y militancia están íntimamente ligados, ¿no? Y bueno, la vida me llevó y la militancia a estar en el tema de la seguridad ciudadana. Pero bueno, digo, porque muchas veces a uno le pregunta, bueno, ¿y qué es eso de la educación popular? ¿O qué es ser una educadora popular? Les cuento algo que tiene que ver con la educación formal. Cuando uno de mis hijos iba al jardín, a la escuela, y en ese momento yo trabajaba en una organización que estaba ligada a una congregación religiosa, viajaba bastante, iba de acá para allá dando talleres, cursos, y a mi hijo más chiquitito lo llevaba para todos lados conmigo. Entonces, un día la maestra le pregunta, yo siempre me presentaba que era educadora o educadora popular, pero no relacionaban otra cosa. Entonces le preguntan a mi hijo, ¿y tu mamá de qué trabaja? No, ¿y tu mamá dónde está? Viajó. ¿Y de qué trabaja? No, mi mamá es monja, le dijo. Y entonces la maestra me citó, porque no entendía nada la maestra. Me dice, ¿cómo esta mujer dice que es educadora? Tiene un hijo, es monja y viaja. O sea, no entraba en ningún lado el esquema de madre, educadora popular, etc. Bueno, le tuve que explicar qué era la educación popular, que no sé si lo entendió. Cuando, digamos, por las determinaciones de la militancia, termino trabajando hace ya más de 10 años en el campo de la seguridad ciudadana, también muchos compañeros y compañeras de militancia me preguntaban, ¿y cómo puede ser, Mónica, que ahora que te pusiste la gorra, o sea, si vos decías que eras una educadora popular, una militante, ahora estás en seguridad, ¿no? O seguridad ciudadana, bueno, seguridad.
Parece una contradicción. Y bueno, no, por eso es difícil de explicar qué es la educación popular o qué es un educador popular, porque es una opción de vida política, militante, comprometida con los procesos de transformación de la realidad y que tiene que ver con todo el tiempo analizar y reflexionar sobre la práctica. Yo no les voy a hablar de Paulo Freire porque la verdad que quién es Paulo Freire lo pueden leer en cualquier lado, desde Wikipedia, digamos, pero me parece importante por ahí traer algunas cosas acá de lo que es el legado de Paulo Freire. Que tampoco Paulo Freire es Paulo Freire solo. A ninguna persona que ha sido trascendente en el mundo de la política, de lo social, de lo filosófico, de lo educativo, lo podemos mirar solo en el mundo. No, Paulo Freire fue un hombre que fue la expresión de una búsqueda de un movimiento liberador en América Latina y en el mundo y en los países más pobres, ¿no? Porque si uno mira la vida de Paulo Freire, y sí, nació en 1921, allá en Brasil, en el norte, en Pernambuco, ¿no? En una tierra muy pobre, pudo estudiar, más allá de le tocó vivir en las crisis de aquellos años, en los años 29, la crisis mundial del 29, o sea, le tocó vivir esas crisis y es como lo que dice el Che Guevara, ¿no? O Perón, o sea, lo que te indigna de ver la realidad te va transformando. Y bueno, él vivió esa realidad, pudo estudiar, pero la realidad lo interpeló. ¿Paulo Freire fue un educador? Sí y no. Estudió abogacía, estudió filosofía, estudió psicología y se dedicó a hacer lo que seguramente la realidad de ese momento lo interpelaba. Entonces, una de las primeras cosas que empieza a hacer es enseñar a leer y escribir. Estamos hablando de los años 50, 60, 70, donde las desigualdades en América Latina eran terribles. En Brasil también, igualmente ahora. O sea, hay cosas que no han cambiado demasiado en algunos países de América Latina. Y Paulo Freire, digamos, arrancó así, digamos, como por ahí podríamos haber arrancado cualquiera de nosotros que va a dar apoyo escolar a un barrio, trabajar en los cuidados, hacer alguna actividad social en un comedor. Pero lo que le interpelaba era la realidad, ¿no? Entonces, una vez le preguntan por qué lo exiliaron, por qué fue exiliado de Brasil. Y él dice, yo no fui exiliado solamente porque enseñaba a leer y escribir, sino imagínense, todos los maestros, todos los docentes deberían ser exiliados. O sea, ¿por qué se imaginan que a Pablo Freire lo exiliaron, lo echaron de Brasil? Si enseñaba a leer y escribir. Nada más. ¿Quién se anima? Te abre la cabeza y te enseña a volar y te permite tener una visión crítica frente a la realidad o frente a lo que te pasa o lo que le pasa al vecino, a tu amigo, a tu familia. Y obviamente que él tenía esa cosa, ¿no?, interna y que le molestaba, que por esa razón intentó hacer, y obviamente que en esa época que le tocaba a él también había gobiernos que no eran de democracia. Y eso también molestaba, porque en realidad hoy en día aún sigue molestando, porque siguen pensando que la clase, la masa popular, de repente no debería ni siquiera acceder a terminar la primaria, si fuera posible. Exactamente. Ahí. Hay demasiado discurso, pero en la realidad vos te presentás en un lugar y cuando vos le decís todos los estudios que tenés, o pasó un hecho como por ejemplo, ¿qué estudias? ¿Qué querés estudiar? ¿Qué querés estudiar? ¿Terminar la primaria? Bueno, ya lo había planteado nuestra gobernadora anterior, ¿no? ¿Para qué quieren estudiar? Pero mira, lo que vos dijiste es la clave de por qué a Paulo Freire y tantos otros educadores en América Latina tuvieron que vivir después la expulsión, la negación, el exilio, el ocultamiento, ¿no?
porque no solamente él generó un método, por supuesto que se lo conoce por eso, pero esa es la mala prensa, digamos, que te hacen, porque te dicen que la educación popular son técnicas o es un método de alfabetización. No. Dice Paulo Freire que, digamos, lo subversivo de enseñar a leer y escribir era enseñar a leer y escribir críticamente la realidad, es lo que vos estás diciendo. Porque enseñar a leer y escribir, digamos, es la educación tradicional. Todos aprendimos a leer y escribir. Algunos no aprendieron también a leer y escribir, eso es verdad. Entonces ya enseñar a leer y escribir a los que estaban fuera del sistema era transformador. Pero si además de enseñar a leer y escribir, te enseñaban a leer y escribir críticamente la realidad, a entender por qué estabas en esa situación de opresión, eso fue lo revolucionario. Los primeros libros de Paulo Freire van en esa línea: pedagogía del oprimido, educación para la libertad, etcétera, ¿no? Y por eso yo decía no hablar de Paulo Freire, porque bueno, escribió más de 50 libros, etcétera, dio 2 millones de conferencias, sino que lo que tenemos que poder entender de Paulo Freire fue que es un hombre que fue parte de distintos movimientos sociales y políticos. Paulo Freire, cuando arrancó como educador, también fue en su época funcionario allá en Recife, en Pernambuco, pero en esa época, en los 50, los 60, los 70, también había todo un movimiento de liberación que estaba de la mano de la opción por los pobres, de los cristianos por la liberación, de las organizaciones de los sin tierra, de las organizaciones campesinas, de las organizaciones que estaban, digamos, haciendo escuchar la voz de los pueblos originarios, que quizás en esa época tampoco tenía ese nombre, un campo muy amplio de las distintas iglesias que se llamó ecumenismo, que también, digamos, marchaba por el camino de la búsqueda de la liberación, las comunidades eclesiales de base, la organización de los trabajadores. O sea, Paulo Freire, si uno lo busca en la historia, fue parte del movimiento cristiano de la liberación, fue parte del PT, del Partido de los Trabajadores, de Lula, fue parte de los Sin Tierra, fue parte de toda una corriente crítica, pedagógica, y entonces fue él con otros, fue parte y creador de un Consejo de Educación de Adultos de América Latina, fue el que estuvo con otros asesorando la campaña de alfabetización de la Revolución Nicaragüense, fue quien estuvo asesorando y acompañando los procesos revolucionarios en Centroamérica, en Chile, en Bolivia, en África. O sea, fue un hombre que siempre estuvo al servicio, a la escucha de las búsquedas de la liberación de los pueblos de América Latina. Ese fue Paulo Freire, digamos, ¿no? Y en esta línea, digamos, también un poco lo que decía Magdalena y lo que había traído Diego, yo creo que sí, que quizás el poder dominante se quiere apropiar de algunas cosas que hemos construido, pero la verdad que no puede, y ahí está la resistencia. Y entonces quizás hoy, si tuviéramos que hablar de Paulo Freire, si Paulo Freire hoy viviera y tuviera que hablar de una pedagogía, hoy Paulo Freire hablaría de una pedagogía, primero, antipatriarcal, primero. Y si es antipatriarcal, sería una pedagogía emancipadora, ¿no? Entonces, y es una pedagogía que está parada y sigue estando parada en las luchas y en los saberes, como decía Magdalena, de América Latina y de nuestro pueblo, ¿no? Y es una pedagogía que nos estaría cuestionando la colonización para que nos descolonicemos, ¿no? Descolonizarse en el sentido de todas esas cosas que nos tienen todo el tiempo atado a ese poder dominante que, vamos a hacer como un corte musical, como si estuviéramos en la radio, que viene del norte, ¿no? Y yo traía, porque escuchaba, vieron que ayer falleció un hombre del rock argentino, pero que bueno, son también para decirles que cuando uno busca referentes de la educación popular,
los tiene que buscar en la música, en las historias, en la cultura de nuestro pueblo, en las canciones, en las películas, en los libros que no son los académicos. O sea, si uno quisiera bibliografía de la educación popular, la bibliografía de la educación popular está por ahí. O sea, justamente, no está sistematizada en una biblioteca y en un compendio y en un libro. Entonces, por ahí allá si ponen un poquito de la música, habla del viento norte, ¿no? Y el viento norte tiene muchas significaciones. Si alguno de acá es del norte, ¿alguien es del norte? ¿De Jujuy? Ah, bueno. ¿Y qué trae el viento norte? ¿Pero qué dice la cultura popular del viento norte, del sonda? ¿Qué se acuerdan? Dice que trae como la mala onda, que para las cosechas, que para alguna situación no es bueno el viento norte. En realidad también tiene un doble sentido. También tiene un doble sentido. Porque sí. Si es como que trae eso, también otras personas suelen decir que como que se la lleva, ¿no? Exactamente. Como también dicen en el tiempo de agosto, que hacen la quema con la famosa Pachamama, es para agradecer a la tierra todo lo que nos da a través del cultivo, de todo lo que nos da para alimentarnos. Es como volver, y en ese día se celebra también la Pachamama. El 1 de agosto. Claro, y el viento sonda sería como que, así como las trae, también las lleva. Eso es. ¿Sí? ¿Norma, querías decir algo? No, nada, me parece que también lo que decía Emilia, porque somos del mismo pueblo. Un pueblito que se llama Chicoana, que está en la ruta a Cafayate, en los Valles Calchaquíes. No sé qué hacemos acá nosotras, pero bueno. No, pero nos estamos preparando para nuestro regreso con Emilia, claramente. No, me parece que lo que decía Emilia, ¿no? De nosotros ahí, el viento sonda para nosotros es como que nos lleva las malas ondas, se los lleva. Ah, bien. Entonces, lo que tenemos tradicional, lo del 1 de agosto, como viene el viento sonda, entonces lo que hacemos es pegarle a las plantas, que es sacarlas, toda esa mala onda, y para que pueda producir muchos más frutos. Entonces les pegan con el cinto, mi mamá tiene esa tradición de pegarle con el cinto en el tronco de todas las plantas frutales, sus rosas, que tiene todo en todos lados. Y después lo que tiene también los que vivimos en el norte es esta calidez, ¿no? de un ser humano. Me parece que nos caracteriza, aparte de las comidas tradicionales, por supuesto, del locro, de las empanadas, de los tamales, de las somitas, es esa calidez humana, ¿no? Cuando uno va al norte, ese recibimiento que nos hacen, ¿no? Nuestros hermanos salteños, y de Marco, cuando nunca nos queremos volver, nos pasa a nosotras mismas. No nos queremos volver, entonces, pero a veces cuesta volver a empezar, ¿no? Porque tanto como Emilia y como un montón de otros paisanos hermanos de Salta, nosotros vivimos de la cosecha del tabaco. Entonces, no nos da miedo volver, ¿no? A volver a la cosecha en el potrero del tabaco, pero ya estamos grandes. Así que eso, yo creo que lo que el viento sonda, lo que nos hace a nosotros, nos criamos con esa enseñanza que se nos lleva a nuestras malas ondas. Muy bien, mira de lo que aprendimos. Yo lo traía porque en realidad la canción que estamos escuchando de fondo es parte de una de las canciones más como tradicionales del rock nacional, ¿no? Que un poco habla de lo que fue una canción hecha en los 70 y pico, no me acuerdo exactamente, pero ahí, pero hablaba de el viento norte como que los males que nos trae pensando en la época de dictadura. Y bueno, pero como también ahí había una resistencia, ¿no? Las canciones de los 70 tenían siempre algún, digamos, trasfondo donde te decían cosas y no las decían, digamos, donde vos tenías que interpretarlas. Pero tiene que ver con esta mezcla también de la cultura. Y bueno, por eso lo que ustedes traen, digamos, que es lo bueno y lo malo,
Me parece súper interesante para trabajarlo porque eso también es la educación popular. La educación popular es primero una propuesta pedagógica que siempre tiene que partir de los saberes, de los saberes, de esos saberes, como dice León Gieco, que están guardados en la memoria y que todo el tiempo hay que traerlos. Entonces, son los saberes de las experiencias de resistencia, como fue la dictadura, son los saberes de las experiencias del mundo del trabajo, como lo que traen ustedes, son las experiencias de la cultura popular, de los saberes de la cultura popular para el cultivo, para la vida, para las 9 lunas, digo, para lo que quieran, son las experiencias de la cultura popular y son las experiencias que el saber académico no puede encerrar. Y eso está guardado en la memoria. Y son las experiencias de lo que el poder no se puede apropiar. Por eso es emancipadora la educación popular. Por eso, bueno, por ahí cuando Diego decía, las empresas usan las técnicas, que las usen las técnicas, pero porque jamás a esa técnica le van a poder poner la cuota de lo emancipatorio que tiene un proceso revolucionario y lo que tiene un proceso liberador. Digamos, vos podés usar las técnicas, pero no estás generando un proceso liberador. El proceso liberador tiene que ver con lo que ustedes decían, con pensar la realidad, pensar lo que nos pasa, digamos, no para que sea solamente participativo. Lo participativo, o sea, mirá un canal de televisión. Lo revolucionario, lo transformador o lo emancipador está cuando le ponemos a eso 4 pilares, dicen los educadores populares de América Latina. El pilar político es como una mesa de 4 patas. No le puede faltar ninguna. Político, ético, pedagógico, que es esto de las técnicas o de las metodologías, y bueno, la palabra es difícil, pero epistemológico, tiene que ver con el conocimiento. Esas 4 patas siempre tienen que estar. Todo proceso emancipador tiene que ser político, tiene que ser ético. En la política, una revolución ética es central, tiene que ser ético, tiene que tener una pedagogía, pero por sobre todo tiene que poder construir conocimiento. Lo que dice también otro educador popular es que, bueno, ¿siempre están las 4 ahí? No, es como el trabajo que está haciendo por allá arriba Iñaki, es como un ecualizador. Un día le doy más fuerte a la ética, otro día a la política, y bajo uno y subo otro. Tienen que estar los 4 porque si no la mesa se me cae, pero no necesariamente están los 4 en la misma dimensión. Y eso es una metodología, eso es pensamiento crítico, eso es lo que nosotros tenemos que apropiarnos, y ese es como el tamiz con el que nosotros miramos todas nuestras prácticas. Hoy a mí me toca ser, por ejemplo, secretaria de Seguridad Ciudadana. En cada práctica, en cada problema, en cada tema, en cada situación, yo tengo incorporado en mi cabeza que tengo que analizar ese problema desde lo político, desde lo ético, desde lo pedagógico y de lo epistemológico. O sea, imagínense el tema de lo epistemológico, el conocimiento en relación a la educación, a la seguridad ciudadana. Si yo no genero pensamiento crítico sobre lo que nosotros entendemos por problemas de seguridad, estaría repitiendo el pensamiento del sector dominante, que tiene un pensamiento sobre la seguridad. Y así podría decir sobre la educación, sobre la salud, sobre cualquier política pública. Si yo busco generar pensamiento crítico, voy a encontrar otra forma de resolverlo que no sea la forma a la que me lleva el poder dominante, ¿no? Que no es emancipador, que es opresor, que es represivo, que no es liberador, que no es constructor de ciudadanía. Y bueno, para ir terminando, porque anoté un montón de cosas, pero puedo después dejarles un PowerPoint que lo hicimos con los estudiantes voy a aclarar algo, yo soy profesora en un seminario de educación popular en la Universidad de Lanús. La especialización en educación popular en contextos desfavorables fue una carrera en la que estuve, sigue estando, está en un instituto, el profesorado del Sagrado Corazón, en una institución de capital. Ahí ahora no estoy dando clase, pero sí en el seminario de Lanús. Pero bueno, para cerrar por ahí en esto de la pedagogía,
emancipadora y la pedagogía que tiene que ver con la decolonización y con una pedagogía antipatriarcal, ¿no? Hoy el feminismo nos cambió los paradigmas, o sea, rompió las estructuras, vino a romper un montón de formas de hablar, de pensar, de actuar. Bueno, eso se tiene que transformar en práctica, diría Paulo Freire. O sea, no basta con decirlo, con que tenga un buen discurso, o con que me lea 1500 libros o me vaya a todas las charlas. Hoy el gran desafío que tendríamos desde la educación popular es cómo pensamos prácticas realmente transformadoras desde un paradigma que tiene que ver con el antipatriarcado, ¿no? Pero es práctica, no es teoría. Entonces, ese es el gran aprendizaje también que nos dejó toda esa generación de los 60, los 70, los 80, cuando se hablaba, vieron que siempre se habla práctica, teoría, práctica. Bueno, eso en un lenguaje más académico marxista sería praxis, va todo junto, ¿no? Y siempre la búsqueda, esto para terminar, es una gran contradicción. Si nosotros pensamos que tenemos que ir por acá y llegamos, estamos equivocados. Freire dice, somos seres inacabados y nuestras prácticas son siempre inacabadas. Entonces, lo bueno de una práctica que está permanente en crecimiento y es transformadora es que avanza y retroceda. Me equivoco y vuelvo para atrás. Me equivoco y vuelvo a aprender. Equivocarse, errarle, como dice Paulo Freire en un video, es absolutamente ético, es positivo y es transformador. Y eso de la búsqueda permanente, hay un psicoanalista que se llama Jorge Aleman, que dice que esa búsqueda permanente hace que nosotros, sujeto popular, sujeta popular, tengamos algo en nuestro interior que el poder nunca lo va a poder tomar. Nunca el poder, dice, va a poder gobernar las almas, porque las almas es algo propio del pueblo. Eso quiere el neoliberalismo, todo el tiempo apropiarse de nuestras almas. Pero como es algo que está dentro de nosotros y es parte de nuestra resistencia, el poder no va a llegar no se lo puede apropiar. Entonces eso es lo inapropiable. Entonces la educación popular tiene, digamos, en su corazón, ¿no? No en su mente, porque la mente se la pueden apropiar. Tiene en su corazón un espíritu rebelde que está en el marco de las luchas revolucionarias de América Latina y que jamás el neoliberalismo y el poder hasta ahora se lo pudo apropiar. Se pueden estudiar todas las técnicas, pueden hablar de determinadas pedagogías, críticas, etcétera, pero si vos no estás inmerso en un proceso de transformación, no vas a poder nunca ser un educador o una educadora popular. Entonces, bueno, por ahí pasa un poco y solo para cerrar, decirle que, bueno, como un concepto que nosotros tenemos es que siempre estamos en el camino, ¿no? Siempre estamos en el camino y siempre estamos caminando. Eso tiene un poco de mística religiosa, por así decirlo, ¿no? Y tiene también esa idea de inacabamiento que plantea Paulo Freire, ¿no? Después, los libros, pueden leer cualquiera de todos los libros. Digo, él, por eso digo, arrancó escribiendo sobre la pedagogía del oprimido, pero hoy estaría escribiendo sobre la pedagogía antipatriarcal, sobre la pedagogía emancipadora, sobre la pedagogía decolonial. Él siempre se reescribió, pero no él como persona, sino desde sus prácticas, ¿no? Desde sus prácticas que fueron siempre en el marco de América Latina, de los procesos revolucionarios y de los gobiernos, porque también fue funcionario de gobierno, porque también a veces parece que fuera contradictorio ser educador popular y estar en una gestión de gobierno. Él fue, por ejemplo, secretario de Educación de San Pablo. Imagínense que es como un país que no sé cuántos millones de habitantes tiene, ¿no? Y desde ahí pudo también transformar la realidad. Bueno, ahí corto con eso.
Gracias, Mónica, por tus aportes. Es un placer escucharte, la verdad. Ahora le vamos a dar la palabra a Lu Bianchi. Hola, ¿se me escucha? Bueno, antes que nada, buen día. Hermoso poder compartir este momento, poder poner en debate todas estas cuestiones, escucharla a Mónica y también verles recibir un título. Para nosotros la experiencia de la Diplomatura Integral de Cuidados fue muy importante por muchas cosas, ¿no? Una de ellas es que la articulamos con la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y esto tiene que ver con algo que voy a decir más adelante, pero que adelanto, que es que hay que pensar a la educación popular también articulada con la educación pública, ¿sí? Un poco también hablando del legado de Freire, voy a retomar algunas de las cuestiones y complementar, porque lo de Mónica fue excepcional, fue contundente, fue muy, muy interesante, para no extenderme demasiado, pero digo, en Brasil la educación popular es pública, es decir, y la educación pública es popular. Y eso es porque existió no solo Freire, sino la continuidad del trabajo de Freire, y que se vio interrumpido, por supuesto, siempre por gobiernos dictatoriales, neoconservadores, de derecha, ¿no? Digo esto porque Bolsonaro, cuando asume como presidente de Brasil, una de sus primeras declaraciones es que había que entrar al Ministerio de Salud con un lanzallamas para prender fuego cualquier resquicio de la educación popular y de Paulo Freire, ¿no? Imagínense qué imagen tan tremenda. O sea, y la pregunta que en algún punto está bueno hacerse, me parece, es ¿por qué tanto miedo? ¿No? Esto, digamos, ¿por qué? O sea, el lugar que le da a la violencia esa desmedida contra la figura de Freire, está hablando de la potencia que hay en la educación popular. Un presidente como Bolsonaro, de derecha, neoconservador, neoliberal, misógino, con todo lo que sabemos que representa Bolsonaro, una de sus primeras declaraciones es en contra de la educación popular, ¿no? Entonces eso quiere decir que ahí hay algo, ¿no? Que ahí hay algo que les molesta. Esto, bueno, ¿qué es lo que les molesta? A mí me parece que es importante por ahí pensar algunas cuestiones en relación a la educación popular para no repetir con lo que decía Mónica, que por supuesto creo que digamos, comparto plenamente. Me parece que la educación popular es una construcción sólida y teórica, y que tenemos que darle el lugar de rigurosidad que tiene. Digo esto porque acá también hay un escenario de disputa, ¿sí? Digamos, hay una mirada de que la educación popular es un poquito menos, ¿no? Bueno, la educación popular es esto, ¿no? Entre el reduccionismo de las empresas, del que hablaba Diego, y la educación tradicional, que de algún modo deslegitima los procesos de construcción populares, la educación popular es una técnica, es la técnica del ovillo, ¿no? Nada. ¿Cómo hacemos para charlar más, para que circule la palabra? Y la verdad es que no, digamos. La educación popular es una construcción sólida teórica, es también una pedagogía, es un método de enseñanza y aprendizaje, pero va mucho más allá. Es una mirada de ver y de hacer en el mundo. Es cómo queremos vincularnos, cómo entendemos a las otras personas, es el respeto por el otro, por escucharlo, por darle un lugar, por alojarlo, por cuidarlo. Y cuando hablamos de la Diplomatura Integral de Cuidados, también hablamos de esto, ¿no? Cómo pudimos en el contexto de pandemia poner en escena esa palabra. Y también está disputada en su sentido. Nosotros tenemos algunas ideas que queremos expresar en relación a los cuidados. Que nuestras compañeras, que nuestros compañeros cuidan, que ese cuidado vale, que tiene un valor, que ese valor es económico, no es simbólico, no es que lindas las compañeras que cocinan, no, que ahí hay producción de valor en términos macroeconómicos del Producto Bruto Interno de la Argentina, porque si se monetarizara ese trabajo, qué palabra difícil, el 21% del Producto Bruto Interno de este país serían las tareas de cuidado, y que también las tareas de cuidado son las tareas de cuidado comunitarias, que es ese trabajo que se colectiviza, es esa compañera que cocina para 100, para 200, para 300. Entonces decía, Freire organizó una pedagogía,
un método de enseñanza y aprendizaje, pero también una manera de querer que sea el mundo. Esta es un poco lo que venía planteando Mónica, ¿no? Y lo hace a partir de su propia experiencia como docente. Freire empieza como un docente tradicional, en un aula, efectivamente él, en una zona muy, muy pobre de Brasil. Y lo que le pasa a Freire es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros como militantes. Freire se encuentra con la pobreza. Freire se encuentra con que quería enseñar a leer, a escribir y a sumar, pero los chicos venían con hambre a la escuela y no podían aprender a sumar. Y él entiende que el problema no era la matemática, que el problema era el hambre. Y que nadie aprende con hambre. Y que aparte, no importa aprender si uno tiene hambre. Porque el problema es aprender para que nadie más tenga hambre. Y eso es lo que él empieza a ejercitar. Entonces, por eso es tan importante esto de los contextos, de decir, bueno, y esto destruye cuestiones políticas muy de fondo, destruye la meritocracia. Esta idea de que, bueno, el problema es que no se esforzaron. No es lo mismo estudiar con hambre que estudiar sin hambre. No es lo mismo estudiar abrigados que estudiar desabrigados. No es lo mismo tener acceso a la conectividad en el contexto de una pandemia para estudiar que no tenerlo. Entonces, esto del contexto en Freire es lo que le permite empezar a desarrollar esta idea de la educación popular. Por supuesto que va mucho más allá, ¿no? Y empieza a hablar de esto de la educación bancaria y la educación tradicional. Lo hemos visto infinidad de veces, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, esta educación bancaria supone que el conocimiento está en un lado y que del otro lado se recibe ese conocimiento. Y chau, eso es lo que sucede, linealidad, ¿no? Ahora, la educación que es popular, la educación que no es bancaria, la educación que piensa a ese vínculo, en ese proceso de aprendizaje y de enseñanza, piensa en lugar de paridad. Piensa que hay una ecología de saberes, que todos sabemos algo, que todos ignoramos algo y que por eso aprendemos, gran frase de Freire que hemos repetido por 15 años. Pero digo, esta idea de, la verdad es que nos encontramos en el complemento. Voy a retomar algún elemento de la Universidad Popular en esto. Es difícil a veces, pero hay que poder unificar, porque la transformación está en la posibilidad de incorporar saberes que vienen de distintos lados. Y poder ponerlos en un pie de igualdad, decimos nosotros, ¿no? Ese saber del barrio, ese saber popular que está ahí, que existe y que es válido y es riguroso, porque muchas veces también, así como a la educación popular se le quita peso, por supuesto, al saber popular, ¿no? Como que es folclore, no es saber. Y no, ahí hay saber. Ahora, también hay otros saberes, y cuando esos saberes se complementan, es que aparece la potencialidad transformadora. Yo siempre pongo el ejemplo del equipo de arquitectos y arquitectas de la Universidad Popular, ¿no? Que llegan y dicen, nosotros queremos militar, queremos poner los saberes que sabemos como arquitectos y arquitectas al servicio de los procesos de urbanización de los barrios populares. Bueno, ¿y qué sucede? No es sencillo lo que sucede, digamos, porque los compañeros del barrio saben un montón del barrio y deben ser escuchados, y también los arquitectos saben un montón y deben ser escuchados, digamos. Y lo que sucede cuando eso, al principio, es como que me viene a explicar a mí cómo se hace una pared, y del otro lado también hay resistencias, digo, pero está bien, porque es un proceso, pero digo, cuando podemos sortear esos distintos, digamos, como podemos poner eso en juego en un sentido de sinergia, de entramado, de tirar para el mismo lado, de pensar en los objetivos que siempre son políticos, ahí es cuando la cosa se ordena y salen cosas maravillosas, ¿no? Como todas las experiencias de urbanización popular, con esta mirada que es tan enriquecedora entre el territorio y los saberes técnicos o académicos. Cuando los saberes técnicos o académicos se ponen en un lugar de sometimiento del otro, no hay transformación, hay reproducción. Entonces vienen a decirnos cómo tenemos que ser, cómo tenemos que hacer, qué tenemos que creer. Entonces, eso es, me parece un poco lo que tenemos que pensar. Esto nos sitúa en otro lugar como sujetos, nos sitúa en el lugar del protagonismo. Y esto a mí me parece central, porque el problema es que el neoliberalismo nos convenció de que la culpa era nuestra. Que esto de la meritocracia en realidad es la consecuencia de quitarnos la historia. Cuando nos quitaron la historia, nos dijeron que el problema era de cada uno. Y que si uno era pobre, y bueno, algo había hecho mal, ¿no?
Cuando ponemos en valor, cuando ponemos en historia lo que nos sucede y podemos pensar qué hacer con lo que nos hicieron, es que empezamos a recuperar nuestro protagonismo y nuestra posibilidad de pensarnos con otros. Dos o tres cosas más para no ser muy, no me quiero exceder de tiempo, pero hay un concepto de Freire que yo quiero destacar, que es que Freire decía que el opresor habita en las prácticas del oprimido, ¿no? Es un concepto muy importante para pensar, porque tiene que ver con un lado con esto de cómo repensamos lo que somos para no reproducir, porque hemos sido criados en este sistema que es neoliberal, que es individualista, y esas prácticas están internalizadas en los sujetos. Pero además, porque Freire decía que hay todo el tiempo que repensar la propia práctica para que no seamos opresores de nadie, porque todos tenemos, digamos, todos podemos estar oprimiendo a alguien, ¿no? La manera de no oprimir es revisar permanentemente la propia práctica para encontrar siempre la posibilidad de encontrarnos con otros, ¿no? Esa idea de que el opresor habita en las prácticas del oprimido es también, podemos pensar en los medios de comunicación, ¿no? Masivos, que nos dicen, digamos, que generan una serie de discursos, naturalizan discursos, prácticas, maneras de ver el mundo que incorporamos y que después reproducimos. Siempre hablamos de la cuestión del consumo, ¿no? Digamos, el consumismo es algo que nos atraviesa a todos, digamos, en todos los sectores sociales. Digo, ahí a donde habita el opresor en el oprimido es a donde se reproduce el sistema. Se reproduce incluso desde los propios oprimidos. Cuando podemos quitarnos ese opresor que tenemos adentro, es que podemos empezar a pensar procesos transformadores también, ¿no? Y después escuchaba recién a Norma hablar del norte, ¿no? Y pensaba qué importante en Freire el contexto, digamos, por esto que les decía antes, porque en definitiva empieza como docente tradicional y en realidad lo que a él le hace un cambio de lógica, le hace como un clic, es el contexto. Es decir, acá el problema es la pobreza, no la matemática. No es que no aprenden matemática porque el problema no son las matemáticas, ¿no? Ahora, también el contexto es recuperar esa diversidad, ¿no? Esa diversidad que está en lo popular, pero que también está en lo federal, en lo amplio de nuestro país, ¿sí? No es lo mismo estudiar, ni aprender, ni enseñar, ni vivir en el norte que en el sur, que en el centro, que en la ciudad, que en el campo, ¿no? Y cuando pensamos en educación popular, pensamos en recuperar ese contexto y partir de ahí. A mí siempre me llamó mucho la atención cuando yo estudiaba en la facultad un trabajo que tuve que hacer de análisis de los manuales que se usaban en la escuela, ¿no? Los manuales Santillana, ¿no? Todos los temas eran temas de las ciudades. Ahora esos manuales se usaban en todo el país. Entonces hablaban de Florida y Lavalle, en Jujuy. Entonces, ¿y cómo interpela ese material a alguien que vive en Jujuy? ¿Qué le importa a alguien que vive en Jujuy? ¿Cómo es? O sea, no digo que no que esté bien o mal saber sobre el obelisco, digo que no tiene nada que ver con la realidad efectiva que está viviendo esa persona. La educación popular tiene que partir siempre de la motivación, de la recuperación de lo que al otro le importa, y para eso tenemos que escuchar. A mí, en algunas experiencias educativas con niñas, digo, si un niño es medio futbolero, hay que entrarle por Messi, digamos. O sea, no hay que entrarle por... O sea, ¿se entiende lo que quiero decir? Hay que pensar qué es lo que el otro le llama la atención, le interesa, y desde ahí partir. Digamos, esto también es educación popular, ¿no? Bueno, nada, creo que no me olvido de... sí, me olvido de lo más importante. Retomando un poco, Mónica lo planteó muy bien, pero digo, para reforzar esta idea, Paulo Freire entendía que el proceso de aprendizaje terminaba con el compromiso político del educando. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona efectivamente terminaba, digamos, entre comillas, porque la educación es para toda la vida, pero digo, en algún momento, digamos, había un proceso de aprendizaje significativo, sentido, cuando había un compromiso político del educando. Es decir, había una convocatoria casi explícita a la militancia, ¿no? O sea, aprender era aprender a transformar la realidad efectiva, y transformar la realidad efectiva es militar, digamos, no hay mucha más vuelta, digo, para no caer en eufemismos. Es esto de
trabajar en un sentido de justicia, es decidir. Esto, Mónica decía, bueno, ser educador, ¿qué es? Y bueno, es re raro eso, porque pasa que una se presenta como educador y todo el mundo termina diciendo, bueno, ¿pero qué estudiaste? ¿Estudiaste? Bueno, sí, estudiamos un montón de cosas, todo el tiempo estamos aprendiendo y estudiando, pero digo, definirse como educador es definirse como un militante que utiliza la educación como un camino de transformación de la realidad. Y esto implica necesariamente pensar en que cualquier proceso de aprendizaje tiene que tener una perspectiva de militancia, pero también que cualquier perspectiva de militancia tiene que tener una mirada pedagógica, porque nadie milita sin aprender. Entonces, la pedagogía y la política van de la mano, digamos, ¿no? Me parece que no mucho más. Me parece que la recuperación de lo popular es algo que nos tiene que dejar también este debate, ¿no? Digamos, o este conversatorio, este diálogo. Hay que recuperar a lo popular, hay que recuperarlo en toda su integralidad. El otro día escuchaba a Patricia Redondo en una charla, ¿no? Que es directora de primera infancia y una gran pedagoga, que decía saberes y sabores, ¿no? Y lo popular es todo lo que aprendimos, todo lo que hay de aprendizaje y de saberes en el barrio, pero también es esos sabores, esos colores, es esto que decía Norma, es las comidas, son los contextos, son los lugares que habitamos. Es el conocimiento de esa realidad efectiva que tiene un montón de cosas hermosas que hay que poner en valor y que tiene un montón de cosas que hay que poder transformar. Me parece que hay que recuperar a lo popular como fuente de sabiduría. Esto me parece que es una de las cosas que nos deja la educación popular o que nos permite a la educación popular. No mucho más. Muchísimas gracias. Fue un momento hermoso y nos estamos viendo. Bueno, muchas gracias Lu, muchas gracias Mónica, la verdad que fue un placer escucharlas. Y nada, nos estamos viendo, de verdad. Muchas gracias. En la fuente de la Plaza Real, entre fuegos artificiales, pobres de pueblo y palomas que nos ven pasar. Todo lo demás también parecía el cielo, porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo.